hay que plasmarlo, ¿cierto? Y que se vea como una seriedad, ¿cierto?, de la fuente que uno pueda buscar para poder, ¿cierto?, desarrollar estos diseños en particular. ¿Ya? Un respaldo teórico, es decir, ¿qué nos dice, ¿cierto? De hecho, Palmeni ahí en la presentación muestra marcos teóricos que he ido profundizando. No soy experto en ello, he ido profundizando, como el MTCK, que es el conocimiento especializado en matemática, y los criterios de unidad. El MTCK, por su lado, porque es un modelo analítico que va en la formación de profesores, analizando su conocimiento, y los criterios de unidad, criterios que a través de indicadores podemos ver la mejora, o poder identificar cómo podemos ver una clase idónea, o que lo podemos decir, para no ocupar la clase mala o no tan mala. Entonces, esas cosas me llamaron la atención. O sea, es porque me llama la atención, y también he tenido doctores que me han podido asesorar, porque a veces uno estando solo en Arica, de hecho creo que varios congresos lo he presentado, cuando uno está sin equipo o sin alguien que puedas conversar, es difícil poder seguir avanzando, por dónde estudio, qué busco. Entonces, poder tener un asesoramiento es bien interesante. Así que estoy asesorado ahora por la profesora Blanca Arteaga, de la Universidad de UNED, Universidad Nacional de Distancia, y también, ¿cierto?, estuve asesorado por la profesora Elizabeth Hernández de la Universidad de los Lagos, que me instó, ¿cierto?, a leer criterios de idoneidad didáctica, que es una ramita de Legos en particular. ¿Ya? Les voy a mostrar el diseño de la actividad, por eso no puse discusión ni tampoco vamos a hablar de unas conclusiones, porque va a haber una parte 2. Espero que nos podamos encontrar y cómo poder orientar este diseño que se acaba de hacer con este análisis teórico en particular. Y obviamente poder escuchar también al final sus observaciones con respecto a lo que vamos a presenciar ahora. ¿Ya? Bien, pues para continuar, porque se me pasa el tiempo, ¿cuál fue la motivación de por qué quise armar este diseño en particular, o llamarlo un diseño de reflexión? O sea, aquí en este lado que nosotros tenemos, el lado izquierdo, tenemos un ejemplo de cálculo de áreas planas y un apunte de cálculo 2. Creo que hasta el día de hoy en algunos cursos, tanto de ingeniería y pedagogía, se hacen estos problemas, que nos va en crítica que no se debieran hacer estos problemas, sino poder ver cómo enfrentar, ¿cierto?, estos problemas y cómo relacionarlo con lo que se está exigiendo hoy en día con los nuevos estándares, y eso se muestra a través del programa de estudios de tercero y cuarto medio electivo, ¿sí?, que se ve al lado de la derecha. Eso es un problema textual sacado del programa de estudio de tercero y cuarto año medio, electivo diferenciado. En otras palabras, el estudiante de tercero y cuarto medio debería resolver ese tipo de problemas. Eso, entonces uno lo mira y uno se pone así como, ¿no será un poco ambicioso de poder resolver problemas donde conceptualmente se esperaba que el estudiante pudiera resolver una integral, o sea, integrar del 1 a 2 de x cuadrado, definimos la primitiva, evaluamos y ya está, pero no con la intención de hablar ahora de qué es lo que es una partición, qué es lo que es, por ejemplo, un conjunto de particiones, qué es lo que vamos a entender como límites de suma, qué vamos a entender una aproximación. O sea, me empieza a llamar la atención porque uno lee, y tengo un curso que va a ser didáctica del cálculo, y me llama la atención decir, bueno, esto es lo que van a tener que enseñar los profesores que van a empezar a egresar. Entonces, ¿y cómo lo vamos a relacionar con los cursos de cálculo que ya tuvieron antes? Porque este es un curso que se da en cuarto año, primer semestre. Y esa es una motivación de decir, bueno, vamos a recapitular estos conceptos, pero ¿cómo los conllevamos? ¿Los conllevamos como me lo enseñaron a mí? ¿O buscamos, por ejemplo, qué dice la bibliografía? Y podemos poder ver si podemos acercarnos un poco con un diseño o un entendimiento de decir, bueno, ¿qué significa la integral definida? ¿Por qué sale el límite de una sumatoria y aparece un epsilon después de y? ¿Qué será un triangulito X? Son cosas que en general uno evidencia que hay un procedimiento que los estudiantes lo pueden hacer, pero que significativamente, interpretativamente, no tienen claro lo que la integral define. Eso, por lo menos lo que es notorio para mí como docente, lo he percatado. Y por eso entonces es buscar la discusión bibliográfica, y Dreyfus el año 2021, que fue el año pasado, reporta dos fenómenos que actúan como una problemática de aprendizaje del cálculo. Esto en general cálculo, dice, el desarrollo de los cursos de matemáticas que focalicen el proceso de enseñanza, aprendizaje en el uso de algoritmos y fórmulas
olvidándose la importancia y los significados matemáticos de la modelación. Y segundo, la desarticulación entre diferentes registros de representación asociados a matemáticos o una idea fundamental del cálculo. Yo creo que Drake fue uno nuevo, pues un curso que uno llamaría tradicional de enseñar una asignatura de cálculo. En particular, los profesores siempre hacían un desarrollo algebraico, y si el profesor, bueno, estaba de buena intención, ¿cierto? Te podía hacer la gráfica al lado, ¿cierto?, de la pizarra, y luego si el profesor tenía las condiciones, traía su computador y te graficaba entonces la situación que estaba pasando. Pero en general, no te muestra cosas que uno diría, no, nunca lo pensé que esto ocurriría, y no, son cosas que realmente están pasando, pero ellos lo muestran a través de estos artículos. Lo mismo hace Domínguez y colaboradores. Él dice, pone en manifiesto la dificultad de los estudiantes al momento de interpretar me faltó la integral, disculpen, la integral definida de una perspectiva gráfica. Y es lo que él les comentaba recién. Estudiantes que te pueden resolver una integral, cuando uno se esmera, ¿cierto?, en integración por partes, fracciones parciales, y hacen todo un proceso así, maravilloso, uno puede decir. Uno lo ve como matemático, uno puede ser matemático, encantador, el alumno sabe. Pero le preguntas qué interpreta eso gráficamente, qué estuviste haciendo con todo ese procedimiento, ese tratamiento algebraico, y no son capaces de darte una respuesta que tú puedas decir, el alumno comprende una interpretación gráfica de la integral definida. Entonces, esas son cosas, esas son situaciones que te llaman la atención en particular, y que uno ahora se pone reflexivo también como académico y dice, si yo sigo recitando nomás esta clase y no me preocupo de qué cosas me están pidiendo también los estándares, va a ser creo que vamos a estar excavando un hoyito y no saliendo adelante en estos procesos. Por lo menos eso es lo que me ha motivado a generar estas actividades con los chiquillos, y bueno, también poder seguir profundizando en el área del cálculo. Por eso me interesa la didáctica del cálculo. Así que, bueno, y Tatar y Zenin en 2016 también hacen referencia a la falta de coordinación entre los procesos de partición, suma y límite con sus representaciones. O sea, ¿cómo puedo representar una partición de un intervalo de una forma gráfica? ¿Qué representa una partición de un intervalo, un proceso algebraico? ¿Qué entenderá él por un proceso de intervalo? ¿O qué entiende de hecho por un intervalo? ¿Cómo se denota el intervalo? Son cosas bastante interesantes también de analizar. Tengo dos chats, no sé si los leo. Es de saludos. Ya, van a estar. Otra cosa también que motiva son los estándares que hace poquito han salido. Así salieron el año. O sea, uno dice que salieron hace poquito, pero salieron en el 2021, que es la primera edición, que son los estándares, ¿cierto?, de los profesores docentes de la carrera de Pedagogía de Educación Media. ¿Ya? Esto lo propone el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación. Yo creo que lo que estoy hablando a todos les familiariza, que es el CTIP, y nos muestran estos estándares tanto pedagógicos como disciplinarios. Entonces, en los estándares disciplinares, por ahora estoy trabajando en eso, se me pregunta por qué no los pedagógicos, porque ahora trabajé en esto, pues más adelante puedo trabajar también los pedagógicos. Dentro de los estándares disciplinarios está el estándar D y está el límite derivado integral. Y de eso entonces están estos dos, que son conocimientos disciplinarios, porque hay dos tipos de conocimiento disciplinario y conocimiento didáctico. Así que ya la cosa se pone mucho más interesante. Y dentro de estos dos, entonces aparece que el futuro profesor, o el profesor que va a estar ahí analizado a través de estos estándares, debería conocer la integral y comprende el teorema fundamental del cálculo, y sus aplicaciones para el cálculo de integral usando fórmulas primitivas. Por eso cuando leo digo, ya, conoce, uno puede conocer la integral de Riemann, pero ¿qué es comprender el teorema fundamental del cálculo? ¿Que comprende el evaluar, el conocer la antiprimitiva y dar el resultado? ¿O la interpretación geométrica? Ahí lo dejo yo lo encontré un poquito ambiguo, pero es interesante por lo menos lo que plantea ese estándar. Y lo otro es el estándar que yo le puse 6 por los números que aparecían, que aplica el cálculo integral a la determinación de longitudes, superficie y volúmenes, y la aplicación de problema y modelación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esto de aplicar? Simplemente voy a aplicar en calcular, es decir, calcular el área limitada por, o vamos a hacer algo más con poder hacer una aplicación de esto. Y por lo menos en el estándar 6 quise darle
ese toque de aplicación, es decir, que yo a través de una, me voy a adelantar un poquito, de una representación concreta pictórica, quise ver la aplicación de que puedan dar al cálculo de área a través de la integral. Eso más o menos también fue la intención de analizar estos estándares que están ocurriendo hoy en día. Entonces, porque esto está actualizando todo. De hecho, si ustedes ven el programa de tercero y cuarto medio 2021, los estándares de enseñanza media 2021, o sea, te están diciendo, hace un cambio, hace un cambio. Entonces, eso por lo menos también te está llamando la atención de poder hacer. El objetivo de investigación, por lo menos, lo que he estado trabajando con la profesora Blanca, el primero es, y esto va a por eso esto va a la segunda parte, que es analizar el trabajo que hacen los estudiantes de las representaciones semióticas asociada a la integral definida, apoyado por el uso de la herramienta computacional, que es GeoGebra, ¿ya? Tratamiento desarrollado, pues consideramos que un análisis de este estilo puede apoyar dando evidencia sobre el desarrollo de actividades donde se encuentren presentes aspectos tales como contexto real, la integral definida y el uso de la tecnología, ¿ya? Esa es una hipótesis, queremos ver si eso es factible o no. Por el contexto real, yo hice un trabajo con agronomía, lo presenté en un Conca en La Serena, no, miento, un Conca en Antofagasta, y hicimos un trabajo con un contexto real, pero después ese trabajo quedó un poco pausado porque me sacaron de agronomía. Eso también te juega un poco en contra cuando quieres seguir avanzando en esta investigación, pero por lo menos con pedagogía ya me quedé, ya uno dice, ya quédese ahí trabajando con la carrera y eso por lo menos ha sido fructífero, ya está dando fruto con respecto a eso en general. ¿Y cuáles son las proyecciones? Esto ya es meterse en un análisis de los marcos teóricos, esto yo ya lo veo un poco más cabeza dura para un doctorado, así que eso también, la pandemia me dejó un poco de lado el tema de ingreso a doctorado, pero ahora estoy postulando, así que espero poder ingresar y poder emerger en esto y después ya poder mostrar lo que yo veo, lo que siento, que es las posibles implicancias. ¿Cómo yo hablo de las posibles implicancias? Se los voy a explicar a grandes formas o a grandes rasgos, que es el MTCK, que el MTCK es un modelo analítico que analiza el conocimiento de los profesores y analiza dos tipos de conocimiento. Un conocimiento matemático, que en general uno piensa que se lo entrega al estudiante, ¿eh? Pero esto tiene cada conocimiento tiene categorías por analizar el conocimiento didáctico también. Entonces, hay un conocimiento que me llama la particularidad, que es el COD, que es el conocimiento en los temas. Y eso dentro de las categorías está la fenomenología, está las representaciones, es que no me olvido de algunos términos, las definiciones también. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasa si uno analiza todas esas categorías y empiezo a interferir en ellas? Empiezo a decir, voy a actuar con este conocimiento de los temas en el estudiante. ¿Será posible que puedan tener implicancia en los criterios de unidad didáctica cuando hagamos una valoración? Es lo que uno se pone a pensar. Uno dice, uno puede decir al tiro, te echamos abajo tu hipótesis, o me pueden decir, sigue estudiando y veamos cómo funciona esto. Cuando hablo de posible implicancia, o hablo de los criterios de unidad, los criterios de unidad son criterios que te permiten, o como yo lo veo, poder valorar una clase y decir, ¿qué tan idónea es la clase que estás desarrollando? ¿O cuáles de estos criterios que están ahí, por lo menos se evidencian en la clase? Entonces, estos criterios en general muestran 6, ¿ya? Como criterio de idoneidad, y yo quiero basarme en uno que es, como yo estoy analizando los temas, ver si, uno me puede decir que puede afectar en todos, pero yo quiero ver la implicancia en general del criterio epistémico. El criterio epistémico, cuando un profesor haga una clase, entonces analiza indicadores, ¿ya? El MTCK tiene sus categorías, y si yo afecto esas categorías, ¿cómo afectarían entonces sus indicadores que tienen la idoneidad epistémica? Es decir, cómo la representatividad de la complejidad, si hay ambigüedad de cuando el profesor enseñe. O sea, si yo hago la categoría de definiciones, ¿tendrá ambigüedad el profesor cuando enseñe o no tiene una implicancia? Eso me gustaría, o lo dejo como eso a grandes rasgos, de lo que me ha empezado a llamar la atención de estos dos marcos teóricos, que no es que los quiera relacionar, pero creo que cómo estar actuando en uno podría ser una mejora en el otro. O sea que voy a seguir, ahí les traigo algunas noticias cómo me fue, pero bueno, eso es lo que he podido notar con respecto a eso. Y por eso en este trabajo que hago el diseño, es justamente poder identificar cómo vamos con la primera parte, que es la movilización de registro con el estudiante,
y a través de una encuesta, ¿cierto?, qué es lo que él entiende de lo que está realizando. Así que eso por lo menos me queda ahí de seguir profundizando en particular, y aquí, como les digo, eso son las posibles implicancias. Entonces yo tengo analizar, por ejemplo, procedimientos, estas son las categorías, tengo procedimientos, definiciones, registro de presentación, fenomenología y aplicaciones. Si yo actúo ahí con el estudiante, ¿será que hay unas posibles implicancias en errores, la ambigüedad, riqueza de proceso y representatividad? Uno trivialmente puede decir, claro, pues si tú mejoras todos esos conocimientos, podría ser que el profesor entonces no va a tener errores, no va a poder identificar ambigüedades, va a tener riqueza de proceso y va a generar representatividad del concepto. Pero un investigador me puede decir, no, no necesariamente. Entonces esas cosas son interesantes que me gustaría ir indagando, como les digo, o ir profundizando. Y el otro que no, porque es la misma idea, ¿cierto? Que es el análisis del currículum, llamémoslo como un grande esquema, ¿cierto? Yo lo veo como análisis del currículum, que es el KMLS. Entonces, ¿cuáles son las expectativas del aprendizaje? Este es el conocimiento didáctico del contenido, de la parte del MTCK, conocimiento didáctico, nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado, y secuenciación con tema anterior y posterior. Y ver si trabajamos, por ejemplo, ese conocimiento, ¿será que tengo una implicancia en la idoneidad ecológica? Es decir, los contenidos se corresponden con el currículo, si uno tiene una inserción social y laboral. Entonces, eso también tiene indicadores, es decir, adaptación del currículum, conexiones inter y interdisciplinares, utilidad sociolaboral, innovación didáctica. Como les digo, esto es lo que yo tengo una intuición, pero me gustaría seguir indagando. Así que ahí lo dejé porque, como les digo, es bueno también poder mostrar lo que uno cree y poder escuchar también a los que ya tienen experiencia y ya tienen también la expertise, pues eso es relevante. Lo otro es mostrar la metodología, y aquí ya viene lo que se hizo con el diseño con los estudiantes. Sí, este es un método implementado, se pretende realizar estudios de carácter cualitativo, descriptivo e interpretativo, y en general la recogida de datos se realizará en determinados momentos de la situación de aprendizaje, pero que de alguna manera podemos considerar también un diseño narrativo. Esto con la orientación obviamente de mi asesor, ¿ya? Vamos de a poquito, vamos analizando lo que tenemos y vamos generando ahí resultados que se podrían mostrar a través de investigación. O sea, a través de una investigación generan un artículo en particular, ¿ya? Por lo menos, ¿y cómo fueron entonces las etapas? Para poder mostrar lo que hice, y si se motivan también de poder realizar un diseño en particular, lo que hicimos. Primero, la primera etapa es mostrar dos problemas que vengan del programa de estudio, es decir, y analizarlos con ellos cómo van a avanzar. Es decir, se considera esa función raíz, ¿sí? Y se hacen algunas preguntas con respecto a eso, y ellos contestan esas preguntas, ¿ya? Pero ahora no voy a mostrar resultados, sino en general cómo fue lo que yo trabajé con ellos. Donde también previamente no es que yo les ponga este ejercicio y digan, háganlo, no, pues se hace toda una previa, es decir, ¿qué recuerdan ustedes de cálculo 2? Ya vamos a recordar la partición de un intervalo, ¿sí? ¿Qué es lo que es un intervalo? ¿Qué es lo que es la función raíz? Y empecemos a avanzar, y ahí para poder, obviamente, integrar estos conocimientos que están preguntando. Y el ejercicio 2 va netamente también de analizar una función que es racional, pero que aquí nos está mostrando su asíntota, es continuo en el intervalo que se está definiendo. Entonces, de ese pedacito que él está ahí, de esa ramita, poder entonces trabajar tanto con el segundo teorema fundamental del cálculo y aproximación de área. Entonces esas cosas empiezan también a emerger y ellos pueden trabajar. Ya, ¿qué viene después? Entonces, aquí viene lo que los dejé. Esto fue un trabajo que primero era que ellos cogieran una función de variable real y definía cierto un intervalo cerrado AB, ¿sí? En donde la curva que fuera limitada por esas dos rectas verticales, el eje X, hagámosle una partición de 10, solamente de 10. Ahí empezaron a construir en GeoGebra. Ellos definían su función, metían funciones un poco medio así estrafalarias, así que era profesor, así con punta. Eso fue también bien gratificante, ¿eh? Que empezaban a ver tipos de funciones distintas, trigonométricas, logarítmicas, cosas que a veces ni siquiera estaban definidas, pero que ellos decían, profesor, ¿qué pasa? Pues que ponían logaritmo, no sé, un logaritmo que no está definido, entonces ni iba a funcionar. Esas cosas que bien interesantes de poder analizar. Y la idea era que ellos pudieran trabajar en GeoGebra
Y de hecho, aquí les muestro un ejemplo de lo que hizo un estudiante. Este estudiante, por ejemplo, trabajó de 0 a 40, ese fue el intervalo que trabaja. Y la función que elige es menos x cuadrado partido por x más 1 más seno de x más 39. Ya, claro, algebraicamente la primera representatividad que nosotros vemos, ¡ah, qué compleja esa función! Pero no se fue por la función que fuera compleja. Le gustó la función porque tenía esas curvitas así bien entretenidas para poder analizar. Eso fue el por qué escogió él esa función. Y lo otro, que también teníamos nosotros a través de cuando él escoge eh, su intervalo, como yo voy a trabajar con 10 particiones, ya está establecido cuál va a ser entonces el delta X. Eso ya está claro cuál va a ser dado el n que le estoy dando yo, ¿ya? O que se le dio el trabajo en particular. Con esa intención se le hace una serie de preguntas a ellos, por ejemplo, definir la función, establecer los parámetros A y B, entonces cuál va a ser el intervalo donde va a estar graficada esa función, determinar entonces el delta X, el conjunto de particiones. Y yo creo que los que han hecho clases de cálculo es el mismo recetario que te hacen a ti para construir la definición integral definida. Esto es lo que te hacían hacer a ti después calcular la sumatoria y esas cosas en general. Pero yo hago un cambio acá, les digo, por ejemplo, determinar el área de los rectángulos inferiores y después determinar el ángulo de los rectángulos superiores. Y con GeoGebra tú lo puedes hacer. Eso no hay problema en sí, ¿ya? Por medio de la cantidad de particiones, determinar esta suma. ¿Ya? Entonces, donde C es el punto medio. Entonces ellos van a sacar ahora esto mismo, esta función, pero este C va a ser el punto medio. Y lo único que estoy haciendo es que como estoy eligiendo esa función y en cada pedacito de esa función es continua, me voy a aprovechar entonces el teorema de valor extremo. Porque me aseguro de que ahí la existencia de ese famoso epsilon i me lo garantiza ese teorema. Entonces, pero ella no, claro, es decir, ¿por qué, profe, el epsilon i siempre en cada intervalo? ¿Por qué tengo que elegir ese representante, si el epsilon 1, el epsilon 2, el epsilon 3? Ya, eso para ello era una cosa muy abstracta. Entonces empezamos con el punto medio. ¿Será que el valor del área está entre esos dos valores del área de los rectángulos inferiores o el área de los rectángulos superiores? Claro, esas son cosas que también se fueron dando, que algunos se salían del área, con el punto medio. Cosa que la teoría en particular a veces nos dice que no, entonces, ¿habrían errores o no habrían errores? Esas cosas son parte del análisis a posteriori, porque este es un trabajo que se hizo hace un mes nomás atrás, ¿ya? Así que por ello les estoy mostrando lo que hice, por lo menos con los chiquillos, antes de finalizar el primer semestre. Y para terminar, ellos hacen el teorema fundamental del cálculo y entregan el valor del área. ¿Y cómo calcula la integral? Por singular. No nos vamos a estresar a pasar que vamos a hacer método de integración, ¿no? Pues tenemos singular y valor del área. ¿Cuánto es el que entonces te entrega algebraicamente y te lo muestra? Como también tú vendes un comando en GeoGebra y te muestra ese valor de área. Pone integral, ¿cierto? Te da las dos variables, las dos funciones, o una sola función, un intervalo y te da el valor del área. Así que en ese problema no habría dificultad para que ellos pudieran tener los valores. Ya hiciste algo que en cualquier curso de cálculo se podría hacer. Esa era también mi visión, decir, bueno, ¿en qué podríamos contribuir? Y era la medida. Solamente yo dije, por ahora mi palabra clave fue la medida. Es decir, si yo veo, por ejemplo, acá el 10, yo veo el 10, yo empiezo a mirar hacia arriba y estoy mirando su imagen, pues no uso la palabra imagen. Pero eso también puede ser considerado una altura. De hecho, para los rectángulos eso es una altura del punto. Entonces tú dices, ya, yo miro este 10. ¿Cuál sería su imagen? Entonces uno empieza a mirar y dice, mira, creo que está entre el 25 y el 30. Y uno empieza a acercarse más y dice, mira, capaz que no, yo creo que está más, está entre el 27 y el 30. Uno tendría que acercarse más con GeoGebra y decir, mira, ya, y me apuntan. Ya, eso mismo, ¿qué pasa si llevo esa escala? Es decir, si veo de 0 a 40 en GeoGebra, entonces que sean centímetros. Y tengo de 0 a 40 ahí, en el eje Y, que sean en centímetros. O sea, hacer esa gráfica representativamente. Entonces, ellos tuvieron que medir todo el tiempo. O sea, en otras palabras, ocuparon esto y lo llevaron a una representación concreta pictórica a través solamente de la medida. Es decir, que pudieron por lo menos emerger en la primera parte, que ellos entienden ahora que eso que están ahí, eso es una altura y que se entiende que es la altura de ese rectángulo, pero además la imagen de ese punto. Y que es crucial que esté ahí.
sea, la construcción de los rectángulos. Y esto por lo menos fue, este es un video cortito, lo que se ha estado trabajando. Aquí hacen su representación algebraica, aquí hacen, por ejemplo, las particiones, y ahí están construyendo entonces, a través de GeoGebra, el modelo que han trabajado. Es cortito, porque les digo que también por recomendaciones de mi asesora, los resultados también hay que ser apacibles para poder sacarle también un análisis profundo con respecto a lo que se acaba de hacer. Eso fue la actividad. Ahora, ¿cuáles fueron las preguntas que ellos respondieron? Que también es tema, que va a ser tema de análisis. Son preguntas que están asociadas al criterio de idoneidad, es decir, poder identificar, pero no que yo haga la valoración de ellos, porque ese va a ser un segundo tema después con otros cursos, porque el tema es que estas maquetas ya quedaron listas, entonces, ¿por qué no la pueden ocupar otros estudiantes de cálculo 2 o otros estudiantes de tanto de ingeniería, pedagogía, y preguntarles, ¿cuál es la altura de este punto? Calculen el área, y entonces lo pueden hacer. Entonces no necesariamente ya ven, y con funciones que se ven bastante feas, pero entienden entonces esa relación, y solamente con pescar una regla y empezar a medir. Eso fue creo que para mí fue lo más provechoso de haber hecho ese trabajo, que el estudiante aprendió a medir y a entender algo crucial, que la imagen del punto tiene que ver con, o la altura, de hecho, del rectángulo tiene que ver mucho que ver con la imagen del punto, que yo no lo veía en el principio. Sí, por lo menos eso es relevante. Bueno, esas fueron las preguntas que se hicieron, ya para ir terminando, que no sé si me estoy pasando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, se hace qué contenido matemático se estudia, cuál es el contexto a nivel educativo en que tiene lugar la situación de aula, porque como es didáctica del cálculo, tributa que ellos van a tener que enseñar esto a sus estudiantes. Entonces, por eso también fue su intención de hacer esta representación concreta pictórica. ¿Ya? ¿Qué conocimientos previos deben tener los alumnos para realizar la actividad 1, 2 y 3? ¿Qué dificultades, conflictos de aprendizaje se manifiestan? Y análisis de explicación. ¿Por qué se estudia ese contenido? ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales se originan dificultades o conflictos identificados? ¿Ya? Eso a grandes rasgos, y está la referencia ahí, que son como el resumen de la referencia, porque hay más. ¿Ya? Y esto en general ha sido parte de lo que también he trabajado como mi antiproyecto para hacer mi postulación también a mi doctorado en sí. Eso quise mostrarles, colegas. Esas son cosas que hemos estado, por lo menos, trabajando en la Universidad de Tarapacá. No sé si alguien de ustedes también ha hecho algo similar, o cómo ya generar nuevas actividades con respecto a lo que se nos exige, ¿cierto?, en los estándares de enseñanza media para profesores y también los programas de estudio para alumnos de tercero y cuarto medio. Eso, quedo abierto a sus preguntas y observaciones. Gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta? Isabel. No era para pregunta, pero para decir felicitaciones, Jorge, y muchas gracias por la presentación. Y espero que pueda seguir. Nielka. Yo, muchas gracias. Bueno, igual me sumo a las felicitaciones de Isabel, que inspirativo tu trabajo, porque igual muestra cómo a partir, ¿cierto?, de un trabajo práctico uno puede generar investigación dentro del aula y con herramientas teóricas y en temas también complejos, ¿no? Yo quería hacer dos preguntas. Una que me llama la atención, ¿por qué la articulación de dos modelos teóricos, el MTSK y los criterios de idoneidad ahí de 2013 de Godino, y no se toman los elementos de conocimiento que el mismo EOS propone? ¿Y por qué se toman los otros del MTSK? ¿Qué riqueza a lo mejor aporta esta función o esta articulación de los dos modelos? Y lo otro es que el modelo del MTSK y bueno, los criterios de idoneidad son para mirar la práctica del profesor. Entonces yo claramente no he leído el trabajo, pero de escucharte, ¿por qué se trabaja con los estudiantes? ¿Cómo se usa el modelo?
a lo mejor sirven las categorías para la planificación de las tareas, como tú le llamas, matemáticas, porque claro, son modelos que tienen una génesis distinta, ¿no? No están pensados para ver o articular o desarrollar o orientar el trabajo con el estudiante, sino que es como para mirar la práctica del profesor. Y tú lo haces con los estudiantes, entonces yo creo que igual es una novedad y que sería bueno que nos compartieras para ver cómo también se hace esa interpretación o uso de estas herramientas conceptuales con los estudiantes, ¿ya? Eso, muchas gracias, Jorge. Gracias, Mirka. Bueno, primero, ¿por qué no de Leo me dijiste que tiene teoría de conocimiento? Teoría de conocimiento parece que me habías dicho. Claro, él sigue, Godino sigue la ruta del MKT, del conocimiento matemático para la enseñanza, de Deborah Boyd y colaboradores ahí de la Universidad de Michigan, y ellos hacen una propuesta de los dominios de conocimiento, que es distinto al modelo Porque lo MKT. desconozco, lo desconozco. Si ahora como tú me lo presentas y podría profundizar en ello, ningún problema. Porque Ya. el MTSK fue el modelo que yo conocí en el magíster en didáctica. Y el MTSK me pareció idóneo, o sea, bueno, no confundí con el otro marco, me pareció idóneo porque teníamos nosotros pedagogía en matemática. Entonces decía, ok, no sé, pues yo tengo vamos a enseñar el teorema de Tales, y parecía, por ejemplo, la estructura matemática. Entonces yo le decía, ya, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar las conexiones de simplificación o conexiones de complejización? Claro, yo me atribuí en ocupar este marco teórico y ocupar con los estudiantes de pedagogía, ir mostrando este modelo y diciendo, mira, tenemos estos tipos de ejemplos, y ir desarrollándolo. No lo tomo como lo presenta el mismo modelo, es decir, ande y observa al profesor y ve si este conocimiento se presenta o no en el aula. No, yo creo que ha sido también por el tema de no tener el espacio, porque claro, antes supervisaba prácticas, pero ahora no. Y claro, si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, obviamente que eso estaría en sí para poder identificar qué conocimiento están, qué conocimiento no están. Y lo otro, con respecto a los dominios, ¿cierto? Que tú me muestras del conocimiento de Leos, vuelvo a repetir, era porque no lo había indagado, porque los criterios de idoneidad nacen, porque conversando con la profesora Elizabeth de la Universidad de los Lagos, le pregunto, decir, ¿cómo puedo saber yo si las actividades que estoy realizando yo en cálculo son factibles o no para la mejora de la enseñanza o el aprendizaje del estudiante en sí, o lo que le estoy enseñando le va a ayudar a ser un mejor profesor, pongámoslo? Entonces me decía, existen criterios en ELEOS que te generan 3 indicadores que tú puedes decir, bueno, ¿qué tan idónea es la clase del profesor? Entonces me dice, bueno, tenemos la unidad mediacional, cómo él adapta los recursos, el tiempo de la clase, se identifica, no. Y fue por eso. Porque yo, bueno, yo salí del magíster el 2020, no me estoy excusando, por si acaso, y empecé el 2021 a indagar este marco. Y ahora voy en 2022 y sigo conociendo cosas. Pues ahora, por ejemplo, lo que tú me muestras, voy a indagarlo y capaz que ahora cambie esa implicancia. Y para finalizar, ¿por qué se me ocurre esta implicancia? Como les digo, algo que es propio, porque no lo he visto en otra parte. Era decir, yo tengo un grupo de estudiantes, defino el COD, porque encontré que hay bastante cosas que por lo menos hay una similitud. Es decir, yo trabajo con el COD, digo, por ejemplo, la integral definida que estoy viendo ahora. Digo, ¿cuáles son los procedimientos? Analizamos las definiciones, o hacemos actividades con respecto a que vamos cumpliendo todas estas categorías, o en sí del MTSK. Y después yo hago exponer al profesor, o al estudiante, o hago acá una clase simulada. ¿Será que esos criterios se identifican? Es decir, que el profesor no tiene ambigüedades, no va a tener errores, enriquece el proceso. Es lo que yo creo. Ahora capaz que todo se me derrumbe con una observación de clase, no lo sé. Eso es lo que yo pensé. Ahora, si tú me dices que está en su dominio, también leerlo. Pero cuando trato de decir, no articular de un marco, sino decir, si yo aplico uno, ¿estará actuando en el otro en sí? ¿O siempre van a ir por separado estos dos marcos, estos dos modelos? Eso, así lo estaba viendo yo, no sé ni el casi me comprende. No, sí, es súper interesante. O sea, acá hay una propuesta que claramente son marcos que atienden al conocimiento del profesor, pero claro, son de
súper distinta desde el punto de vista teórico también, ¿no? Ahora, yo creo que hay que plantearlo muy desde la aplicación, ¿no? De cómo esto, en el fondo, uno como profesor dibuja o hace esa articulación a lo que uno implementa en la sala de clase, porque claramente tú no miras el conocimiento del profesor, pero detrás de tu planificación y de tu implementación que haces en el aula, hay una ruta que se sigue en términos a un subdominio que es el COT, y luego tú tienes como criterios a partir de LEOs para ver si es idóneo o no idóneo. Entonces, esa postura o esa premisa teórica es muy importante como declararla, porque claro, es como raro, hay un modelo de conocimiento, pero que te está sirviendo para planificar y para ver la implementación, y no para mirar cómo está esta práctica o tuya como profesor o de otros profesores. Pero me parece bien. Ahí en el chat te están dejando ahí, parece colega ahí Carlos, algunos artículos que del ETL, ¿ya? Gracias. Carlos, gracias. Gracias, Nielka. No sé si Claudia Vázquez pidió la palabra. Gracias, Armenia. No, más que nada, que se me adelantó, Danielka, felicitar a Jorge por el trabajo que está realizando. Tuve la oportunidad hace un tiempo de conocer también el trabajo que estaba realizando en el contexto de su magíster, y creo que ha dado un gran paso en lo que está desarrollando ahora. Y también quería consultar un poco por el nexo entre lo que era el modelo del conocimiento del profesor que plantea y la articulación con la idoneidad, los criterios de idoneidad didáctica. Pero ya hizo la pregunta Nielka, así que ya tengo la respuesta. Y eso, felicitar por el trabajo que has presentado, Jorge. Entonces, ¿seguiré o no seguiré? ¿O qué me dicen ustedes con mi...? Porque de verdad esto es muy personal. Yo no sé si... es que es como... Mejor no ahí o me quedo con uno. No sé, es por eso. Yo soy bastante sincero. Sé cómo lo ve usted, profe Claudia. No sé. Jorge, yo te instaría a seguir por uno de los dos marcos, ¿ya? Porque igual después cuando quieras publicar esto, igual es complicado. Ahora, yo creo que tienes que mirar también la parte didáctica, porque yo por lo que miré de las situaciones que planteaste, de las tareas matemáticas, hay como harto trabajo en lo que tú dijiste del currículo, hiciste la lectura del currículo y situaste las situaciones o las tareas en función a los nuevos estándares de enseñanza media. Luego hay una articulación de cómo trabajarlo eso en el aula, a lo mejor de errores, de aspectos de enseñanza. Entonces igual, si bien está muy focalizado en el tema del integrales, pero también hay una puesta en escena que te lleva a mirar el conocimiento más didáctico, pero súper lindo, o sea, en la propuesta, ¿no? Sí, sí, y también, Jorge, cada vez se ven más trabajos que buscan articular marcos, por ejemplo, el MTSK con los ETM, ¿cierto? Con los espacios de trabajo matemáticos, pero a mí me llama la atención porque al menos en lo que yo he leído, a lo mejor existe, pero en lo que yo he leído no he visto nunca la articulación entre los criterios de idoneidad y el MTSK. Que podría ser, pero también hay que ser como cautelosos porque, como bien dice Nielka, al momento de querer publicar tu trabajo, que es un trabajo muy lindo, yo le veo mucho potencial, y te invito a seguir desarrollándolo, quizás podrías encontrarte con ese obstáculo de la articulación que estás proponiendo tú, pero si se fundamenta bien, puede que tampoco exista mayor problema. Pero yo creo que habría que casarse con un marco. Creo que es como lo más sensato. Sí, pues. Bien, y yo tenía una última pregunta. También reparé lo mismo de Nielka y Claudia, de que tú pasas del MTSK a la idoneidad, y ahí tú hablas, citas a Godino del 2013, y yo quería saber a qué te refieres con el criterio epistémico. El criterio epistémico
Criterio epistémico es para valorar si la clase tiene buenas clases de matemáticas, es decir, las matemáticas que estoy enseñando son matemáticas de calidad. Eso lo encontré interesante y tiene indicadores que muestra para ver si estas matemáticas son de calidad. Pues, por ejemplo, el profesor cuando enseña demuestra ambigüedad en el tema. O sea, este tema, será que a veces cita, por ejemplo, situaciones que a veces no tienen nada que ver con el concepto matemático. O errores, por ejemplo, a veces también pueden ser errores tanto en la definición como en algunos procedimientos. También la riqueza de representatividad o de complejidad, o sea, le llaman riqueza de complejidad, es decir, que yo voy trabajando con estudiantes de teoría de metales, podría seguir avanzando, es decir, que no tanto como ponerle X y formar ecuaciones, sino que podría, por ejemplo, con la medida, modelar eso, llevarlo, por ejemplo, a una aplicación o verlo, por ejemplo, en lo cotidiano con fotografía, que lo pueda identificar. Yo lo veía así, pues yo veía como, así, de ese estilo yo veo, por ejemplo, estos criterios. Entonces yo insistía, decía, ¿y si yo afecto el conocimiento de un profesor? Tú vas en tu curso de didáctica, le metes lo que dice la categoría del MTCK. Cuando él haga su clase, ¿tendrán entonces todos estos indicadores se van a evidenciar en el CI? Por eso fue que yo lo vi así. Pero claro, como dicen ustedes, hay que ir más fino, porque como les digo, he leído la definición, artículos de Breda por un lado, de Font, de Godino, y por otro lado está también el profesor Carrillo, Climen, y todos ellos que han trabajado, pero no a una profundidad que uno puede decir, ahí está, es lo que yo lo veía así, como le digo, como una experiencia de docente, haciendo un curso de didáctica. Claro, Entonces, a ver, yo lo quise entiendo. mostrar aquí para escuchar justamente su parecer, porque de hecho ustedes van más en la expertise, pues yo tengo que recién... Adelante. Claro, Eso, también tú hablas de que en el estudio utilizas los registros semióticos. No vi que te refirieses a algún autor. No sé si Raymond Duval. Raymond eh, Duval, claro. Entonces, ya, ok. el primero que trabajé ahí, cuando mostré en el CONCA de Antofagasta, fue lo que hicimos con Ya. agronomía, que era generar esta movilización de tratamiento, de conversión entre registros, o sea, conversión entre registros y ver también los tratamientos, y ver ahí equivalencia entre este tipo de registros y eso en particular, pero no quise profundizar en eso aquí, porque también me di cuenta que un estudiante lo podían hacer trabajar así como, ya me gustó mucho el integral, fue una experiencia, así dicen los estudiantes, fue una actividad muy, muy entretenida, aprendí muy, pero ¿realmente aprendió o no aprendió? Entonces ahí me quedaba como, ya le hice el cambio de registro, pero no es que te mienta, pero y si quedó ahí no, y realmente no entendió el concepto, entonces por eso quise solamente en ese trabajo dejarlo ahí y seguir avanzando después con preguntas abiertas que ellos explicitaran. Y así ido avanzando. Eso es lo menos. Ya, y una última cosa. Vi que usaste una tarea que dijiste algo de concreto y pictórico. Eso es una, digamos, una exigencia del ministerio, de concreto, pictórico, No, simbólico. no, no, Esa es una tarea que está en los programas, en los planes, no, una tarea que no, o fue la una cosa, inventaste tú. no, fue una cosa que se me ocurrió a mí, Ya, justamente por el tema de la medida, porque yo trabajaba con niños GeoGebra en la sala, hacían la ya. función, ya construye los rectángulos, y ahí me di cuenta, dije, profesor, no puedo construir los rectángulos, y claro, pues cuando hacen el conjunto de particiones y ven el delta X, ese punto ven su imagen, pues. Entonces ellos querían armar así nomás, la vida, el rectángulo, entonces esto tenía toda una teoría por detrás, entonces, y decía, nah, ¿cómo trato de hacer para que entiendan que la imagen del punto es la altura de ese rectángulo tanto inferior y superior? Y ahí dije ya, que en regla, de hecho, con el proyecto que tuve de vinculación, Sí. les puse regla, cartulina, y dije ya, midan. Y ahí ellos empezaron con lana después a hacer estas cuadriculaciones de las 10 particiones. Eso fue lo que se me ocurrió para poder decir, Ya.
entiendan un poquito qué significa este modelo de integral. Eso fue, ahora tengo que hacer todo el análisis posteriori, porque uno puede decir, capaz que se ve muy bien la actividad, pero puede ser que todavía falten cosas, pues de hecho tengo que analizar todas las respuestas del estudiante, y ver si después ocupar esto mismo que hicieron ellos con otro grupo, y ver si ellos, por ejemplo, pueden identificar el concepto de área 3 de la integral definida a través de esas representaciones. Todo falta todavía. Ya, Yo lo veo así. muy bien, gracias Jorge. No sé si alguien más quiere decir algo o damos por terminada la exposición de Jorge Hernández. Ya, entonces ahora corresponde presentar a Claudia Vázquez Ortiz. No sé si está Claudia. Por ahí la vi para que puedes presentar tu presentación, por favor. Dame un segundo. Bien, voy a hablar de Claudia. Ella es profesora de matemática y licenciada en matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora por la Universidad de Girona, España. Su línea de investigación se centra en la enseñanza y aprendizaje de la estadística y la probabilidad, y en la formación del profesorado. Actualmente es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se titula Enseñanza de la estadística y la probabilidad en educación infantil para la transformación social, desafíos y oportunidades. Te dejo entonces, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Palmenia. Gracias a Palmenia y a Juan José por la invitación a participar de esta sesión de didáctica de la matemática. Alguna vez tuve la oportunidad de participar presencialmente cuando fue en Antofagasta. Ya nos volveremos a encontrar. Bueno, como dijo bien Palmenia, la presentación se titula Enseñanza de la estadística y la probabilidad en educación infantil para la transformación social, desafíos y oportunidades. Pasamos desde el cálculo que nos contaba Jorge del diseño de esta propuesta a los más pequeñitos de educación infantil y la incorporación de temas tan importantes como la estadística y la probabilidad desde las primeras edades. Yo no vengo a presentar un trabajo concreto, un estudio en concreto, sino que más bien vengo a contar un conjunto de trabajos que se ha desarrollado en esta línea y que busca ofrecer también un panorama, ¿cierto?, de cómo nos encontramos, ¿cierto?, el estado de la enseñanza de la estadística, en algunos casos de la probabilidad en edades tempranas, ¿cierto?, en educación infantil principalmente y con algunos atisbos de la educación primaria. Y para ello organicé la presentación en torno a 4 grandes puntos. Por un lado, ¿por qué enseñar probabilidad y estadística desde temprana edad, desde los 3 años de edad aproximadamente en adelante, ¿cierto? ¿Por qué, cómo se sitúa esta educación estadística y probabilística en el currículo de matemáticas, ¿cierto? Porque es una tarea que ha sido encomendada al profesor de matemáticas, la enseñanza de estos temas, es el profesor que enseña matemáticas, la asignatura de matemáticas, donde los currículums estipulan que deben abordarse. También, ¿qué nos dice la investigación acerca de la enseñanza de la estadística y la probabilidad de las primeras edades? Y cómo esto puede proporcionar ciertos desafíos y ciertas oportunidades. Oportunidades de vincularse con otras áreas de conocimiento, establecer conexiones fuera de la propia disciplina, pero también al interior de la misma disciplina. Cómo vincularla con otras áreas de conocimiento dentro de la misma matemática, que de ahí es donde tiene que tomar insumos muchas veces la estadística y la probabilidad para comenzar a trabajar las intuiciones que manejan los niños de esta etapa escolar. Entonces, ¿por qué enseñar estadística desde temprana edad? Bueno, no es desconocido que a diario nos vemos enfrentados a la lectura de distintos tipos de representaciones de estadística, en los periódicos, en los medios de comunicación, en los noticiarios, ¿cierto? Y muchas veces esas representaciones o no son las más adecuadas o bien presentan ciertos errores, ¿cierto?, que nos llevan a hacernos una idea equivocada de los datos y a extraer información que muchas veces podría ser engañosa o podría ser poco relevante.
Lo mismo sucede un poco con la probabilidad, ¿cierto? Que también la encontramos, muchas veces la asociamos únicamente con los juegos de azar, pero también la encontramos en otros contextos. Por ejemplo, cuando miramos el pronóstico del tiempo, nos habla de la probabilidad de lluvia, ¿cierto? O la probabilidad de tormentas eléctricas, o bien con el tema de la pandemia, del uso o no de la mascarilla y cómo eso podía incidir en la probabilidad de contagio, o cuando recién estaba partiendo el tema de la vacunación, cómo el contar con alguna dosis de vacuna o no podía interferir en la probabilidad de ingreso a las UCI, ¿cierto? El enfermar o no enfermar gravemente. También encontramos la probabilidad en el tema de los seguros, ¿cierto? La esperanza de vida, etc. Son muchos los contextos que van más allá de los juegos de azar, donde encontramos la presencia de la probabilidad y también de la estadística. Pero también es cierto que durante estos últimos 2 años, estos 2 años de pandemia, nos hemos visto expuestos a una verdadera infodemia que ha hablado que habla la literatura, esta sobreabundancia de información, ¿cierto? Este bombardeo de información por los distintos medios de comunicación, y eso nos ha llevado a reflexionar que no siempre los datos que se reciben son los más relevantes, ¿cierto? Son los más adecuados para tomar ciertas decisiones, y que además de no ser relevante en algunos casos, estos no se comunican de manera adecuada, de la manera más idónea, por así decirlo. Por lo tanto, es necesario que cada día se hace más necesario que contemos con ciudadanos educados en el consumo de datos, que sean capaces de darse cuenta de que estos datos en muchos casos no pueden ser los más relevantes, o que no se han comunicado de manera idónea, ¿cierto? De manera adecuada. Por lo tanto, ante ello surge la necesidad de que se comiencen a tratar estos temas desde edades tempranas, desde el preescolar incluso. Si bien es cierto, no podemos hablar de estadística y probabilidad así como estamos acostumbrados a estos niveles educativos, sí podemos ir tomándonos de las intuiciones de los niños para ir como empezando a formar, ¿cierto? A cimentar el camino hacia lo que es el estudio de la probabilidad y de la estadística en los cursos en los cursos superiores, ¿cierto? Y esto es importante porque, tal y como plantean Clemens y Sarama, lo que los niños saben cuando ingresan a kinder alrededor de los 4 a los 5 años de edad y al grado primero básico, los estudios reportan que es un indicador de sus potenciales logros matemáticos en los años venideros, ¿sí? Incluso a lo largo de su escolaridad. Entonces aquí estos estudios, esta literatura, no hacen más que dar realce a la importancia de tratar estos temas desde que los niños son pequeñitos, pues en cierta forma ese desempeño y el estar en contacto con esos conocimientos van a permitir garantizar en cierta manera este logro matemático a futuro. Entonces, si no lo estamos enseñando o no nos atrevemos a abordarlo, estamos como hipotecando ese futuro en términos matemáticos de estos niños. ¿Por qué enseñar estadística y probabilidad desde el preescolar, desde esta temprana edad? Razones hay muchas, según el autor del cual uno se sitúe, va a encontrar varias o más razones, ¿cierto? Pero yo por lo general destaco estas 3 que creo que son las más importantes a mi modo de ver. Por un lado, la utilidad y aplicabilidad en distintos campos del conocimiento, tanto de la estadística como de la probabilidad. No es algo que quede limitado solamente a la clase de matemáticas, sino que me permite establecer conexiones con distintos campos de conocimiento. También porque contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico, así como en otras áreas de la matemática, la estadística y la probabilidad permiten ir desarrollando un pensamiento crítico, ¿cierto? Y proporcionan una excelente oportunidad para matematizar, es decir, aplicar la matemática a la resolución de problemas reales, aplicar los conceptos de estadística y de la probabilidad como una medida, ¿cierto?, a la resolución de problemas matemáticos o problemas que provienen de la vida real. Entonces, en ese sentido es importante tener claro que la estadística como disciplina me entrega herramientas para ir desarrollando este pensamiento crítico y a la vez interpretar críticamente estos datos
con el objeto de obtener conclusiones acerca de ellos. Y no tan solo obtener conclusiones porque sí, sino que generar acciones a partir de esas conclusiones, ¿cierto? A partir de esos datos que se interpretan. Y de acuerdo con la literatura, se plantea que para un aprendizaje eficaz de estos conocimientos estadísticos es necesario comenzar a desarrollar desde que los niños son pequeños una alfabetización estadística. Por otro lado, la probabilidad es parte de la matemática, ¿cierto? Y se preocupa de medir la posibilidad de ocurrencia de los hechos, ¿cierto? Quizás muchas veces a partir de la información que tengo, de la cual dispongo, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad cuando hablábamos de la probabilidad de lluvia? Hay un modelo detrás de eso, ¿cierto? Un modelo de probabilidad que me permite predecir esa probabilidad de lluvia. Por lo tanto, es necesario que los niños y las niñas comiencen a alfabetizarse en estos temas desde las primeras edades y comiencen también paralelamente a desarrollar esta alfabetización en probabilidad, esta alfabetización probabilística. Y en esta alfabetización probabilística hay autores que desde su postura plantean distintos aspectos a los cuales hay que prestar atención, y también hay otros autores que plantean que es necesario abordar los distintos significados de la probabilidad a lo largo de la etapa escolar, ¿cierto? De manera que cuando los niños ya egresen, en nuestro caso del contexto chileno, de cuarto medio, hayan avanzado de manera progresiva los distintos matices que pueden tener estos significados de la probabilidad. Pero ¿qué entender por alfabetización estadística y probabilística? Ido-Gal, el autor Ido-Gal, plantea que esta alfabetización estadística se debe entender como la capacidad de las personas para interpretar, para evaluar críticamente y cuando sea adecuado expresar sus opiniones, ¿cierto? Respecto a los datos y respecto a la información que se pueda extraer de esos datos. Y ese comportamiento que él plantea es estadísticamente alfabetizado requiere de una activación de componentes tanto cognitivos como de disposición, ¿cierto? Una activación conjunta de este entramado de componentes, donde por un lado tenemos la habilidad de alfabetización, los distintos conocimientos estadísticos, ¿cierto? El contexto, la capacidad de plantearse estas preguntas de origen estadístico, ¿cierto? Y también contar con una creencia, de que los datos me pueden proporcionar información para interpretar una realidad, para poder extraer conclusiones. Por otro lado, él define la alfabetización probabilística como esta capacidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar información de ideas relacionadas con la probabilidad, con la incertidumbre, ¿cierto? Y al igual que en el caso de la alfabetización estadística, esta alfabetización en probabilidad requiere de una activación conjunta también de componentes cognitivos y de disposición. Y dentro de los componentes cognitivos se encuentran las grandes ideas vinculadas a la probabilidad, la variación, lo aleatorio, la incertidumbre. Está el lenguaje que va a tener un rol clave en lo que es en las primeras edades, ¿cierto? En la etapa preescolar, donde los niños a partir del empleo de cuantificadores empiezan a hablar de esta escala cualitativa muchas veces de la posibilidad de ocurrencia, lo que después a lo largo de los cursos de educación básica puede desencadenar una mejor comprensión del cálculo de probabilidad, por ejemplo, ¿cierto? Y también están los componentes de disposición, los cuales se refieren a tener una visión positiva de sí mismo como un individuo que puede contar con este razonamiento probabilístico en situaciones donde la incertidumbre está presente, que puede comprender esa información, esos datos vinculados con probabilidad. Pero ¿qué sucede con el currículo? Como mencionaba al principio, la enseñanza de estos temas de la estadística, de la probabilidad, es una tarea que ha sido encomendada al profesor que enseña matemática, por lo tanto se encuentra presente en los currículos de matemática y se encuentra muchas veces como un bloque de contenido, ¿cierto? Como un eje temático. Al analizar los currículos vemos que a nivel internacional la estadística goza de gran presencia en el currículum de matemática en la educación secundaria.
Sin embargo, desde mucho antes, algunos currículums ya empiezan, algunos países ya empiezan como a cuestionar esto, y uno de los países pioneros en incluir la estadística, el estudio de datos y azar, como lo llamaban ellos, en el currículum escolar de educación primaria, es el Consejo de Profesores Norteamericanos, ¿cierto? El NCTM, que en 1989 ellos plantean incluir un eje temático, un bloque de contenido titulado Datos y Azar en el currículum de matemática de educación primaria. Más tarde esa idea se ve reforzada, ¿cierto? Incluso a partir de los desafíos del mundo actual de aquel entonces, se propone incluir la enseñanza de estos temas a partir de los 3 años de edad y de manera progresiva a lo largo del currículum. Entonces, eso ha llevado a que desde aquel entonces diversos países se vean influenciados, ¿cierto? Y vean también la necesidad de contar con estos ciudadanos alfabetizados en estadística, alfabetizados en probabilidad, con estos consumidores de datos educados, ¿cierto? Y han comenzado a incluir en sus currículos estos temas, estos bloques de contenido desde temprana edad, como el caso del currículum de Estados Unidos, el currículum de España, que si bien lo aborda de manera explícita en educación primaria, podríamos encontrar algunas nociones de estadísticas vinculadas principalmente a lo que es la numeración, ¿cierto? Que se pueden establecer nexos con probabilidad. Chile que también, pese a que se puede creer que es algo que se incluyó hace poco, si uno revisa libros de texto de los años 60, el año 67, 69, 63 incluso, se puede encontrar que ya en séptimo y octavo básico, el equivalente, ya aparecen algunas tareas vinculadas a estadística y probabilidad. Entonces, en el caso de Chile no es algo tan reciente, pues estaba en los últimos cursos de educación primaria, y sí se abordaba, no en los primeros cursos, pero sí en los últimos cursos de educación primaria. ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Estadística respecto a la enseñanza de estos temas en el currículum de matemática? Ellos plantean 6 grandes aspectos a considerar y proporcionan pautas para la enseñanza y la evaluación de estos temas. Por un lado, señalan que es importante centrarse en enseñar este pensamiento estadístico, en esta interpretación, en esta generar decisiones, a comprender los datos, centrarse en la comprensión conceptual por sobre lo procedimental. Muchas veces ocurre, no tan solo en el bloque de estadísticas, sino que también en otros bloques de contenido, que nos centramos principalmente en cálculo, ¿cierto? En la parte de aplicar la fórmula, de la aritmética que hay detrás, y nos dejamos de lado la comprensión conceptual. Entonces la Asociación Americana de Estadística nos hace un llamado de atención a centrarnos en esta comprensión conceptual. También nos invita a integrar datos reales con un contexto y un propósito, es decir, que estos datos que vamos a analizar, el conjunto de datos al que le vamos a extraer el promedio, por ejemplo, tengan un sentido, provengan de un contexto que les dé significado. Fomentar el aprendizaje activo, usar la tecnología. Creo que mañana o pasado mañana va a haber alguna charla que va a hablar de la tecnología en estadística, ¿cierto? Como una herramienta para explorar conceptos y analizar datos, y también el uso de evaluaciones para mejorar y evaluar el aprendizaje constante, este aprendizaje eficaz de los estudiantes. Pero ¿qué nos dice la investigación acerca de la enseñanza de la estadística y de la probabilidad en estas primeras edades? La investigación podríamos dividirla en 4 grandes áreas. Quizás si acotamos un poquito más las áreas podamos separarlas aún más, pero así a grandes rasgos, 4 grandes áreas. Por un lado, las investigaciones vinculadas a la formación del profesorado, a los conocimientos que hay del profesorado, ¿cierto? Hay varios estudios que se han realizado al respecto de distintos modelos teóricos, las actitudes del profesorado, las creencias, ¿cierto? Los sistemas de creencias que conforman estas actitudes, los libros de texto, el libro de texto que es un recurso ampliamente utilizado, sobre todo en los países latinoamericanos, que se le da gran énfasis al libro de texto, y lo que dice el libro de texto es muchas veces lo que se hace finalmente en la sala de clase.
Y por último, aquellas investigaciones que tienen su foco en la enseñanza, es decir, cómo se lleva a cabo la enseñanza de estos temas en el aula de educación infantil y el aula de educación básica, ¿cierto? Los primeros cursos de educación básica, que es como la línea en la que me centro mayoritariamente. ¿Qué nos dice la investigación al respecto? Los estudios han ido creciendo durante el último tiempo, pero aún así son escasos en comparación con la cantidad de estudios que hay en otros bloques de contenido, como por ejemplo la geometría, la numeración, ¿cierto? Que gozan quizás de mayor prestigio y mayor trayectoria en lo que es el currículum y por ende también en la investigación. Respecto de los libros de texto, son variados los autores que han desarrollado estudios sobre los libros de texto, sobre todo el contexto chileno y latinoamericano. Yo voy a mostrar algunos de los trabajos acá. Por ejemplo, un estudio reciente que se ha publicado sobre las representaciones estadísticas en los libros de texto de Chile y México, ¿cierto? Que se analizan las representaciones estadísticas en los cursos de preescolar, de educación infantil y en los cursos de educación primaria, ¿cierto? Y vemos que al analizar estas representaciones estadísticas, se ve que principalmente se vinculan con los gráficos estadísticos, muchas veces la representación de las tablas se deja de lado, ¿cierto? Hay poca presencia, también se observa que se requiere abordar la enseñanza de la estadística, es necesario darle mayor énfasis a lo que es el ciclo de investigación estadística, ¿cierto? Y que los estudiantes vivencien las distintas fases del ciclo de investigación estadística. Por otro lado, en otro estudio se analizaron los objetos matemáticos ligados a la estadística y la probabilidad en educación infantil, el libro de textos chilenos que van desde los 3 a los 6 años de edad, y ahí se observa que hay una ausencia de actividades vinculadas con el estudio de la probabilidad. Ustedes me van a decir, pero la probabilidad no está en nuestro currículum de educación parvularia, no está en las bases curriculares. Claro, pero la estadística tampoco está, sin embargo, sí hay presencia de actividades, de tareas vinculadas a lo que es la enseñanza de la estadística. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que si bien la estadística y la probabilidad no es un tema que está explícitamente en el currículum de educación, en las bases curriculares para la educación parvularia, sí están los actuales estándares de formación inicial docente de las futuras educadoras de párvulo. Entonces ahí también hay como una desarticulación entre lo que es las bases curriculares, los libros de texto y los estándares de formación inicial docente para la etapa de párvulo. En otro estudio también publicado hace un par de meses, se analizan las tablas y los gráficos estadísticos de libros de texto de Chile y España, y se observa un predominio del gráfico de barras. El gráfico de barras es como la representación estadística que predomina en estos libros de texto. Y también se observa que muchos de estos conceptos, de estas nociones de estadística, están fuertemente ligadas a lo que es el sentido numérico. Entonces ahí se observa potencial de todo lo que es el sentido numérico como un contenido matemático que puede dar pie a comenzar a trabajar nociones de estadística y, por qué no, de probabilidad desde la educación infantil. También en otro estudio se analizaron los libros de texto de educación básica, se analizó los libros de educación básica de primero a sexto básico y el nivel de demanda cognitiva de estas tareas. Y vimos que gran parte de las tareas involucran el poner en juego procedimientos con conexión, pero también le siguen los procedimientos sin conexión. Y eso también nos puede estar dando luces respecto del énfasis que se realiza en la enseñanza, en este caso de los libros de texto, el énfasis que se realiza en los procedimientos. Está muy vinculado a lo procedimental por sobre lo conceptual, que es lo que plantea la Asociación Americana de Estadística. De igual manera, en otro estudio en donde se analizaron las situaciones problemas, el lenguaje y los conceptos vinculados al azar, a la probabilidad, también se observa que gran parte de las tareas que se plantean en los libros de texto, que son ampliamente utilizados en nuestro contexto nacional,
se ve muchas veces la enseñanza de la probabilidad reducida a cálculos aritméticos, casos favorables partidos por casos totales, sin ir más allá, y a suma y trabajo con fracciones. Entonces, ahí, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Hay que poner ojo también en eso. Y otro aspecto que es necesario prestar atención es en el uso del software. Nuestras bases curriculares para la educación básica plantean la necesidad de tratar estos temas utilizando software. Muchas veces el objetivo de aprendizaje dice a través de manipulativo o software educativo. Sin embargo, el software es el gran ausente en los libros de texto. También al analizar en estos libros de texto que proporciona el Mineduc los procedimientos, las proposiciones, los argumentos, vemos que hay una falta muchas veces de rigurosidad en la presentación de las propiedades, ¿cierto? En la definición, por ejemplo, de cuándo aplicar la regla de Laplace. No se hace énfasis en el principio de equiprobabilidad, ¿cierto? Entonces hay muchas veces una falta de rigurosidad. En cuanto a las actitudes del profesorado, también hay estudios que han analizado las actitudes del profesorado, de futuras educadoras de párvulos, ¿cierto? De maestros, de futuros maestros de educación básica o incluso otros estudios de profesores en ejercicio de educación básica y de educación media. Y por lo general se observa que si bien otorgan gran valor, utilidad e importancia al estudio de estos temas desde temprana edad, manifiestan no sentirse con los conocimientos necesarios para llevar a cabo la enseñanza. Presentan como una cierta debilidad en cuanto a lo que es a conocimiento. Lo mismo sucede con futuros profesores de matemáticas de enseñanza media de Chile y España. Reconocen la importancia de abordar estos temas, sin embargo, manifiestan no contar con los conocimientos disciplinares y didácticos necesarios para llevar a cabo tal enseñanza. En cuanto a la formación del profesorado, lo que respecta a sus conocimientos, también hay estudios que han explorado el conocimiento didáctico matemático de distintos modelos, ¿cierto? Modelos que se ocupan del conocimiento del profesor. Y en este estudio que se analizaron, que se exploró el conocimiento didáctico matemático de futuros profesores de educación básica en los distintos bloques de contenidos que conforman nuestros currículum, se observó que el eje de contenido que presentó las mayores dificultades o las puntuaciones más bajas fue el de estadística y probabilidad. Ya no es tanto el de geometría como solía ser antiguamente, que era el que quedaba como relegado y presentaba mayor debilidad a los profesores, los futuros profesores en este caso, ahora es el eje de estadística y probabilidad. Lo mismo nos indica la evaluación nacional diagnóstica, por ejemplo la del año 2017, que si ahondamos en los resultados y analizamos dónde están las mayores dificultades en estos profesores que están por egresar, que son los que rinden esta evaluación nacional diagnóstica, se observa que los resultados más bajos están en el eje de geometría y luego aún más bajos en el eje de datos y azar. Entonces seguimos al debe en esta materia y no es que estemos al debe solamente con los profesores de educación infantil, con los profesores de educación primaria, sino que también con los profesores de educación media, que podríamos pensar que muchas veces están más preparados, pero no, también presentan debilidades en estas temáticas. También en otro estudio fuimos a mirar qué sucedía en la sala de clase. Teníamos el panorama un poco de los libros de texto, ¿cierto? De las actitudes de las futuras maestras de párvulo, de básica, de media, de los conocimientos a partir de distintos estudios, de distintos instrumentos como la Evaluación Nacional Diagnóstica. Dijimos, pero bueno, ¿qué sucede en la sala de clases? Fuimos a mirar a profesores destacados con una buena evaluación docente, ¿cierto? Que han obtenido una buena evaluación docente en un nivel experto, y fuimos a mirar y diseñamos instrumentos para ir a mirar esas clases, qué es lo que sucede con su conocimiento, ¿cierto? ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos que este conocimiento tanto especializado como este conocimiento común, ¿cierto? Que estos profesores presentaban era débil, ¿cierto? Era necesario ahondar más, pese a que son profesores que tienen una
una trayectoria destacada, ¿cierto? Es necesario ahondar más en sus estrategias de enseñanza que, al igual que en los libros de texto, se centran únicamente en lo procedimental y dejan muchas veces de lado la comprensión de los conceptos, lo conceptual, la comprensión de lo conceptual. Fuimos a mirar también qué sucedía en el aula de educación infantil y dijimos, bueno, ¿será un tema de los profesores o será que realmente, como decía Piaget, que era redactado por Fishbein, será que los niños no cuentan con los conocimientos, las intuiciones necesarias, ¿cierto? Piaget decía que no, que había que esperar que fueran avanzando, en cambio Fishbein planteaba que ellos sí tenían intuición. Entonces fuimos a mirar qué sucedía con esas ideas intuitivas sobre el azar y la probabilidad en estos niños y niñas de 4 a 6 años y se les planteó una actividad donde ellos tenían que identificar el espacio muestral, obviamente no con ese nombre de espacio muestral, pero en definitiva lo que tenían que hacer era identificar el espacio muestral, identificar una posibilidad de ocurrencia, comparar probabilidades a través de esta escala cualitativa, sin calcularla, sino que usando una escala cualitativa, y vimos que sí contaban con esas intuiciones gran parte de estos niños del rango de los 4 a 6 años y que estaban, como lo habíamos visto en los libros de texto español, muy vinculadas con el sentido numérico, con el uso de cuantificadores. También en esta misma actividad fuimos a mirar los procesos matemáticos que se movilizan cuando se enseña una clase, cuando se toma una actividad vinculada a nociones de probabilidad, ¿cierto? Y vimos que a partir de esa gestión, una adecuada gestión de una clase que fue planificada, diseñada junto a una educadora de párvulos con mucha experiencia, se observa que ellos son capaces de movilizar distintos tipos de habilidades vinculadas a los procesos matemáticos, la resolución de problemas, el razonamiento y prueba, son capaces de comunicar estas ideas vinculadas, ligadas a la probabilidad, establecer conexiones y usar distintos tipos de representaciones. Por lo tanto, los niños sí cuentan con esas intuiciones y es cuestión de comenzar a trabajar esas intuiciones y que están, como se vio en este otro estudio con estudiantes de 7 y 8 años, están fuertemente ligadas a lo que es el lenguaje de probabilidad, que era uno de los componentes que nos señala Ido Gal, que es importante de articular con las actitudes para comenzar a desarrollar, a gestar esta alfabetización en probabilidad, ¿cierto? Entonces fuimos a mirar el lenguaje en los niños después, qué pasaba con ese lenguaje cuando los niños ya avanzaban en edad, ¿cierto? Y avanzaban también en conocimiento, y vimos que a partir de situaciones cotidianas provenientes de su diario vivir, ellos empleaban cierto lenguaje probabilístico y lo vinculaban con esta posibilidad de ocurrencia, eran capaces de establecer distintos grados de posibilidad de ocurrencia que iban desde lo imposible hasta lo seguro. Como decía, hemos diseñado varios instrumentos que buscan ir a mirar a la sala de clase, cómo se implementan en la práctica este conocimiento matemático en acción, que algunos autores le llaman, cómo se implementan estas tareas de probabilidad, este razonamiento, estas conexiones, ¿cierto? Y lamentablemente nos hemos encontrado con eso, que muchas veces nos centramos en lo que es lo algorítmico. Pero también, por otro lado, nos hemos encontrado con que no todo es negativo, ¿cierto? Que se pueden rescatar ciertas tareas probabilísticas que tienen mucho potencial para desarrollar estas habilidades y para comenzar a articularla con otros conocimientos y que se vaya desarrollando esta alfabetización en probabilidad. Entonces, ha sido posible identificar algunos casos puntuales de actividades, tareas probabilísticas que se le han llamado, con potencial para comenzar a desarrollar esta alfabetización en probabilidad desde temprana edad. Y tareas que nos permitirían, si se adecúan y se mejoran, ¿cierto? Se refinan, se rediseñan, nos permitiría avanzar en el diseño de planes de formación.
planes de formación que permitan entregar herramientas no tan solo disciplinares a los profesores, sino que también didácticas para que puedan llevar a cabo esta enseñanza eficaz de la estadística y la probabilidad desde las primeras edades a partir del desarrollo del sentido numérico. Entonces, ¿qué nos dice, y en honor al tiempo, la investigación acerca de esta enseñanza de la estadística y de la probabilidad desde temprana edad? Como para ir resumiendo, nos plantea que es necesario reorientar esta enseñanza en las primeras edades, de manera de involucrar a los niños en el desarrollo de proyectos sencillos. La literatura nos plantea también que el trabajar por proyectos, ¿cierto? La estadística por proyecto, donde los niños vivencian las distintas etapas del ciclo de investigación, puede ser una herramienta poderosa, no tan solo para aprender más y mejor estadística, sino que también para motivar a los estudiantes a aprender estadística. Comprender, por ejemplo, que cada dato aislado forma parte de un todo, poder analizar la distribución de los datos, visualizar que los datos recogidos son una muestra de una población más amplia. ¿Qué sucede si ampliamos la muestra? Trabajamos con nuestro curso, pero ¿qué sucederá después con el resto del colegio? Y eso va también estableciendo nexos con la variabilidad de los datos. Aprender a representar los datos en distintos tipos de gráficos y tablas. Por lo general en el colegio, en los libros de texto, se abordan únicamente los pictogramas, el gráfico circular, el gráfico de barras, pero hay otros tipos de gráficos, ¿cierto? Que los software y los medios de comunicación nos están mostrando y que necesitamos aprender a interpretar, ¿cierto? Y sobre todo evitar las prácticas tradicionales centradas en presentar algunos conceptos y la descripción de algún tipo de procedimiento, ¿cierto? Sino que centrarnos en la comprensión, como decía, conceptual. Sobre todo esto adquiere mayor realce si consideramos que en el año 2019 la OECD plantea que es necesario avanzar, que los sistemas educativos avancen en el desarrollo de habilidades y conocimiento que permitan formar ciudadanos capaces de extraer información significativa de los datos, comprender qué significan los datos, incluyendo cómo leerlos de manera apropiada, extraer conclusiones, así como reconocer cuando se utilizan de manera engañosa o inapropiada. Es decir, la OECD está colocando en un estatus de relevancia el contar con estos ciudadanos consumidores de datos educados, ¿cierto? Que sean capaces de extraer estas conclusiones adecuadas y reconocer cuando los datos no se han representado quizás de la mejor manera o cuando se utilizan de manera engañosa. Entonces, estos estudios, estos avances, estos planteamientos curriculares y de distintos organismos conllevan desafíos y oportunidades, desafíos para las instituciones formadoras que tienen que incluir en sus planes, de sus mallas curriculares, ¿cierto? A la estadística y la probabilidad en las mallas curriculares, ya no tan solo del profesor de educación media y educación básica, sino también en los programas de formación de educadoras de párvulo, ¿cierto? Incluir estos temas y ver en la estadística conectada con un contexto, ¿cierto? De manera que las futuras educadoras sean capaces de tender puente entre lo que es, por ejemplo, el ciclo de investigación estadística y problemas cotidianos que provengan de los contextos reales. Pues como bien plantea Ido Gal, él dice, lo que importa no son los datos, sino las respuestas y los conocimientos que buscamos en los datos. ¿Para qué estamos calculando, por ejemplo, un promedio? ¿Para qué analizamos la distribución de un conjunto de datos? ¿Es por hacer algún cálculo, utilizar únicamente una representación, o sino para obtener una respuesta, para tomar una decisión? Entonces, en eso hay que hacer bastante énfasis y sobre todo el significado del contexto para los estudiantes y cómo llevar ese contexto a la sala de clases de manera que ese contexto tenga significado para esos estudiantes de 4 a 6 años aproximadamente, que son los estudiantes de educación infantil. Entonces, una gran herramienta para introducir ese contexto y introducir nociones iniciales de estadística en el aula de educación básica podría ser el ciclo de investigación estadística. Los más pequeñitos están constantemente recogiendo datos, desde el día que hubo lluvia o hubo sol, ¿cierto? O cuál es el compañerito que faltó hoy a clase, ellos están constantemente recolectando datos. ¿Por qué no ocupar esos datos para vivenciar
de acuerdo a la edad, vivenciar las distintas etapas del ciclo de investigación estadística y que ellos poco a poco, a partir de transitando por esas etapas, vayan aprendiendo a tomar decisiones informadas a partir de los datos. Y así este trabajo con pequeñas investigaciones o proyectos no tan solo va a mejorar la comprensión, sino que también va a generar una actitud positiva y ya no tan de rechazo muchas veces por parte de los niños hacia estos temas vinculados con la estadística, y también va a ayudar a dar un estatus a la estadística dentro del currículo de educación matemática, porque muchas veces la educación estadística se deja para el último. Antes era la geometría, ahora es la estadística, ¿cierto? Se deja para el último y muchas veces no se le da su lugar y no alcanza a ser abordado. Y ya aquí con esto termino. Es necesario reorientar esta enseñanza, ¿cierto?, hacia una enseñanza con sentido, en contexto, de manera que desde las primeras edades puedan comenzar a formarse estos ciudadanos educados, ¿cierto?, en estadística, que sean consumidores de datos educados y que puedan tomar buenas decisiones a partir de los datos y no se dejen engañar por representaciones estadísticas que muchas veces están equivocadas o erradas. Eso. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Muchas gracias, Claudia. Doy la palabra, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión. Yo, Jorge. sí, pues suena muy interesante. Yo no sé si lo habrá pensado o lo habrá discutido, pero ¿cómo se logra tener a través de los chiquititos, cuando tienen esta formación estadística, combatir con los datos que entrega, por ejemplo, el sistema? Es decir, donde encuestas dicen, por ejemplo, la última elección presidencial, que los candidatos se estrechaban mucho. Este porcentaje para tal candidato, este porcentaje para tal. Y después, cuando ya se ve los resultados, se disparó la distancia entre los dos candidatos. Pasa lo mismo ahora a través de encuestas, en donde también se atribuye mucho la interferencia de la fake news y todo el sistema tecnológico que, ¿cierto?, nos invade. Nos vuelven a dar nuevamente la encuesta, un resultado que va a pasar el 4 de septiembre, dice, ahora se está estrechando, pero una opción está sobre la otra. Y si vuelve a pasar, por ejemplo, que se disparen las dos y no tenga nada que ver con lo que la encuesta decía. Lo que voy es el tema de la confianza. ¿Cómo generamos esa confianza de que vamos a dudar de todo? Todo lo que me muestran en la televisión es falso, todo lo que yo veo no es creíble. ¿Cómo yo puedo decir esos datos que me están entregando? Sí, yo digo, no se me entiende, cómo discriminar, porque eso es lo que ha pasado el último tiempo. Por ahí lo veía yo de análisis de datos. Sí, el concepto de muestra también, que ahí es importante las características de esa muestra, a quién le pregunto, porque esas encuestas muchas veces el N no es muy grande y dónde se fue a tomar la muestra también tienen ciertas características, ¿cierto? Pero lo podemos vivenciar con los más chiquititos, porque tú me decías cómo vivenciar eso con los más pequeñitos. No puedo ir a mostrarles la encuesta de la aprobación presidencial ni de la prueba, ni del rechazo, pero sí puedo, no, sí, sí te entiendo, pero sí puedo con situaciones más cercanas a ellos, ¿cierto? Y quizás que ellos realicen estudios dentro de su sala de clase, con sus compañeros de curso, ¿cierto? Y después vean qué pasa si ampliamos el N, por ejemplo, y vamos a preguntar al otro kinder, o al otro, o ya no tan solo a los kinder, sino que vamos a encuestar al primero básico, a todo el primer ciclo. ¿Qué va a pasar? ¿Van a distribuir de igual manera los datos? O si les preguntamos por el dibujo animado favorito, por ejemplo, solo a los niños, ¿será un buen indicador preguntarles solo a los niños o preguntarles solo a las niñas? ¿Podré tomar conclusiones, extraer conclusiones y decir, ya la fiesta de fin de curso vamos a ver tal película, o el último día de clase vamos a ver tal película porque los niños dijeron que esta era la más favorita? Entonces quizás por ahí comenzar a discutir sobre la representatividad de los datos y la importancia de contar con una buena muestra y con un N que sea representativo también. Y eso también va a ir forjando ese pensamiento crítico y ese cuestionamiento que de aquí
a 20 años más, pero no sigamos en la misma dinámica de la prueba y del rechazo. Esperemos que, a ver, que hayamos evolucionado de aquí a allá, que ellos cuenten con ese pensamiento crítico y digan, porque muchas veces uno ve las encuestas en la televisión, pero uno jamás nos dicen el N fue tanto, se preguntó a personas con tales y tales características, sino que nos dicen cuáles son los resultados, y eso pasa a ser la verdad absoluta. Entonces tenemos que también comenzar a enseñar a cuestionar eso, y que no porque salió en la televisión es lo que realmente sucede. Eso. No sé si respondo. Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Isabel. Hola, ¿qué tal? Bueno, no es pregunta, es más que nada felicitar. Claudia, tú sabes que yo te sigo y que he visto todos los trabajos que has hecho y quería felicitarte porque estás haciendo un gran aporte en la estadística temprana, sobre todo. Gracias. A ver, ahí Y estamos. me tengo que retirar ahora, así que ya. Muchas Sí. gracias a todos. Ya, Gracias a ti por chaito. Chao. Ya, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiera decir algo antes de cerrar la sesión. Yo quiero, hola, Hola, Juan José. Claro. sí, hola, hola Claudia, de nuevo. Sí, Sí, pero ahí estábamos en otra reunión. sí, bueno, Claudia, bueno, muchas gracias por tu presentación. Las contribuciones que ha hecho en lo que es el área de la estadística temprana es bastante importante. Como tú mencionaste en un momento, la estadística ya ha tomado un rol bastante importante. Y de hecho también es una necesidad. Si antes la hermana pobre era la geometría, ahora pasó a ser y, y es porque ha tenido un fuerte crecimiento en su importancia. Pasamos del currículum que antes, a partir de quinto básico, si no me equivoco, empezó la estadística, ahora desde primero básico, en cuarto medio, la enseñanza media antes era solamente calcular promedio, hacer gráfico de barra, ahora ya hay una mayor exigencia. Ahora, con respecto a eso, bueno, tu trabajo ha sido siempre ligado a la estadística temprana. Em, Desde ese punto de vista, ¿qué crees tú que el aspecto importante a considerar a la hora en la formación de profesores con respecto a la estadística? ¿Qué aspecto fundamental, bueno, se ve que basado, ¿cierto?, en este ciclo investigativo que se propone, pero desde el punto de vista más operativo, ¿qué elementos clave tú consideras que debe estar presente en la formación de profesores, la parte de estadística? Bueno, yo creo que en primer lugar incluir cursos de estadística y probabilidad, y no tan solo cursos de estadística y probabilidad, sino también cursos de didáctica de la estadística y la probabilidad. Hace algunos años analizamos mallas curriculares de las universidades chilenas y muy pocas habían incluido cursos de estadística y probabilidad, y casi ninguna, me atrevería a decir, si no me falla la memoria, cursos de didáctica. No habían cursos de didácticas ligadas a estos temas. Entonces yo creo que el problema viene un poco de ahí también, porque ya desde la formación inicial docente va quedando ese mensaje que no hay curso, o si hay es uno, y no hay cursos de didáctica, y hay muchos cursos de números, a veces, bueno, no sé si muchos, pero pueden haber 2 o 3 dentro de una misma malla formativa. Entonces va quedando la idea que es más importante números que estadística, y que no hay espacio finalmente en las mallas para estos temas. Lo mismo sucede con álgebra, todo lo que es el álgebra temprana, que también va tomando fuerza. Tampoco muchas veces hay cursos de álgebra en las mallas. Lo que ocurre en mi universidad, la formación general no tiene un curso de álgebra. Entonces el profesor general de educación general básica sale sin conocimientos de álgebra. O sea, los cursos de álgebra son solamente los que sacan la mención de matemáticas, que son unos pocos. Entonces lo mismo sucede muchas veces con estadística. Desde la formación inicial docente viene este mensaje, y por lo mismo también tienen lagunas formativas y no se atreven a enseñar estos temas, sienten mucho temor
a comenzar a enseñarlo y le empiezan a hacer el quite finalmente y finalmente no lo ven. Y por otro lado, también es importante el tema del currículum y el mensaje que entrega el currículum y, por ejemplo, que entregaron la priorización curricular. La priorización curricular dejó fuera muchos objetivos de aprendizaje vinculados a estadística y probabilidad en primero, segundo básico. No hay objetivos de aprendizaje de estadística priorizados. Entonces, ¿qué piensa el profesor? ¿No se priorizó? Entonces, no es tan importante. No es importante, claro. Y en este momento país que estamos viviendo, el momento también de pandemia que estamos viviendo, es súper importante saber darse cuenta cuando una gráfica está equivocada o poder extraer información para tomar una decisión. Por lo mismo que planteaba Jorge hace un momento con la pregunta, ¿cómo me doy cuenta si esa encuesta es correcta o no, y que después finalmente los resultados, cuando se lleva a cabo la votación, se disparan? Entonces, yo creo que son mensajes de distintos ámbitos, de la formación inicial, de la priorización curricular, en este caso, mensajes que estamos enviando de manera errónea y que habría que darle un mayor estatus a la estadística y a la didáctica de la estadística en la formación inicial. Yo creo que por ahí tendríamos que partir. Sí, bueno, yo también soy de la idea que en el currículum nacional dice estar estadística como una asignatura independiente, así como está matemática, física, biología, estadística solita. Creo que habría un mayor aprovechamiento de lo que se espera en realidad la estadística. Y mencionaste tú que en el fondo permite un trabajo mucho más disciplinar, para los datos están en todas partes. Pero bueno, muchas gracias, Claudia, por la respuesta. No, gracias a ustedes por la invitación y por quedarse hasta el final. Claudia, yo tenía una pregunta, comentario, en realidad. Tú hiciste una serie de análisis de los textos que me pareció bien interesante, ¿no es cierto? Dentro de las cosas que logré entender así rápidamente es que, por ejemplo, tú decías que se daba uso más a lo procedimental que a lo conceptual. eh, y entonces yo te quería preguntar qué sugiere la literatura al respecto en lo que tú estudias. ¿Qué sugiere la literatura? Bueno, la literatura es centrarse en la comprensión, trabajar con datos en contexto, mucho con datos en contexto, porque si hoy en día tomamos uno de estos libros de texto del Mineduc y revisamos las actividades, de seguro nos vamos a encontrar con alguna actividad donde dan 15 números y calcule el promedio de estos números. Bueno, ¿y para qué calculo ese promedio? ¿Qué me quiere decir que me dé 3,4? Entonces, falta llevar el contexto a la enseñanza de la estadística, establecer esas conexiones que muchas veces no se establecen con la clase de ciencia. Hay una desarticulación también si uno mira el currículum de ciencias naturales y el currículum de matemáticas. A veces el currículum de ciencias naturales habla de calcular porcentaje en cuarto básico, en cambio el porcentaje en matemática aparece en quinto. Entonces hay poco diálogo entre las distintas asignaturas. Entonces, quizás podríamos tratar de hacer dialogar el currículum de las distintas asignaturas y extraer contexto de las asignaturas para trabajar matemática y en específico trabajar estadística. Y si no, también traer a la sala de clase problemáticas de los contextos locales de los propios niños. Los niños a diario están empleando estadística en estos juegos que yo tengo un hijo en cuarto básico y veo estos juegos de Pokémon, las tarjetas de Pokémon, que tiene no sé cuánto de vida y salen unos gráficos a veces y le miran las vidas, los poderes, no sé qué cosas, pero están interpretando gráficos ahí. Entonces, ¿por qué no a lo mejor las cartas Pokémon me podrían servir para ir haciendo ciertos cuestionamientos en torno a estadística? Podría ser. Claro, al respecto, tú detectaste ese problema en los textos, un problema que se repite también no solo en estadística, sino en geometría, en álgebra. Y no tan solo en Chile, ¿eh? No, En todo el mundo, claro, todo el mundo. se repite en todo el mundo. Entonces,
algo que a mí me parece importante, que tal vez las personas que nos dedicamos al estudio de la didáctica de la matemática, de aquí a lo que viene, ¿tú tienes algo, pensado alguna propuesta de enseñanza al respecto? Yo creo que un buen recurso para abordar la enseñanza de la estadística es el trabajo por proyectos. Proyectos que se articulen también con las otras disciplinas. Y proyectos que sean acorde a las edades de los niños, ¿cierto? Acorde a los conocimientos que ellos tienen, porque la estadística en educación básica es principalmente una estadística descriptiva, ¿cierto? Que sean acordes a esos conocimientos y a esas problemáticas y edades que ellos tienen. Yo creo que el trabajo a través del ciclo de investigación estadística, a través de estos proyectos, con otras asignaturas, pueden tener mucho potencial para cambiar esto de calcular el promedio de este conjunto de datos. Sí, tenemos que aprender a calcular el promedio y todo, pero tenemos que saber cuándo me conviene aplicar un promedio, cuándo no, qué significado tiene ese promedio según el contexto, etc. Bien, muchas gracias, Claudia. No sé si alguien quiere decir algo más antes de cerrar. ¿No? Bien, entonces, siendo ya las 6 de la tarde, con 7 minutos, vamos a cerrar la sesión. Y no sé si quieres decir algo, Juan José. Bueno, primero agradecer a Jorge y a Claudia por exponer en este día, el primer día de la sesión didáctica de la matemática del CONCA. Agradecer también a ti, Palmenia, por la cooperación en la organización de este evento. Y esperamos mañana, ya mañana a las 4 el segundo día. Sí, están todos cordialmente invitados. Gracias, Juan José. Gracias, Claudia, por la extensa y provechosa exposición. Y también a Jorge también por su trabajo, y espero que siga avanzando con un trabajo prometedor. Así es que nos vemos mañana y ahí estaremos. Ojalá que asistan los que están ahora y seguimos conversando al respecto de la didáctica de la matemática. Que tengan una linda tarde. Igualmente. Gracias, Adiós. igualmente. Cuídense. Chao, Adiós. chao. Chao, chao. Hasta luego, gracias.